Tres alumnos en su preparación para un examen muy importante. Cansados por el estrés de noches de desvelo. Y cuando el café está perdiendo su efecto. Deciden intentar algo impulsados por el cansancio. Por lo que jugando utilizan un ritual que uno de ellos observó en una película, para comunicarse con los personajes importantes de la neuropsicología soviética y aclarar sus dudas antes del difícil examen. Siento que ya no memorizo nada. Necesito más café. Así mis neuronas pudieran hacer potencial a largo plazo. Lo que más se me dificulta es la escuela soviética. Si tan solo pudiéramos preguntarle a Bonilla. Pero no creo que nos responda a estas horas. No, si pudiéramos preguntarles a ellos. Sí, hay que hacerlo. Sacamos unas velas, hacemos unas palabras. Y si eso funcionara, yo estaría de acuerdo. No sería mala idea. Hasta pudiéramos tomar ese momento para relajarnos, tomar aire y después regresar al estudio. O podremos dormir y descansar, recargar batería y continuar mañana. Pues yo he visto que en las películas cuando van a hacer un ritual, prenden las velas, se toman de las manos y empiezan a decir algo para invocar. ¿Y qué podremos decir? Oh, espíritus de la gran Unión Soviética, ilumínenos. Ilumínenos, espíritus de la gran Unión Soviética. Los invocamos, Luria, Vygotsky, Leontiev. Atiendan nuestro llamado. Denos una señal. ¿Qué fue eso? ¿Será la señal que esperábamos? Debe ser una alucinación por el cansancio. Hola. Soy Alexander Luria. ¿Me llamaban? ¿Y si aprovechamos y les preguntamos algo? Luria, ¿qué acontecimientos pasaron en tu vida para que te dedicaras a la neuropsicología? En mi juventud, visité la ciudad de San Petersburgo y estuve en el Instituto de Investigación del Cerebro. El ambiente y método de trabajo de dicho lugar influyó decisivamente en mi trayectoria como neuropsicólogo. ¿Y tú, Vygotsky? Aprovechando la crisis de la psicología, pensé que era posible un estudio objetivo de las funciones superiores de conciencia sin salir de los límites de la reflexología, la cual cuestioné a lo largo de 1924, en donde todo estaba limitado a la fisiología. ¿Y tú, Leontiev? Por mi parte, me gradué de psicología de la Universidad Estatal de Moscú, donde mis estudios se vieron un poco influenciados por la filosofía al estudiar psicología dentro del departamento de filosofía de la universidad. Se puede ver un poco de esta influencia en mis trabajos posteriores. Si alguno de ustedes los leyó lo notarán. ¿Y cómo fue que ustedes se conocieron? Conocí a Vygotsky cerca de 1924, quien fue mi mentor casi en cuanto me gradué de la universidad. Y junto con Luria estuvimos bajo su tutela estudiando. ¿Lo recuerdan? Claro que lo recuerdo. También recuerdo que mis primeros intereses científicos no se encaminaron hacia el estudio de la relación entre cerebro y conducta, sino que eran en el campo del psicoanálisis. No se lo imaginaban. ¿Cierto? Aunque siempre procuré que mis investigaciones en este campo afrontaran las teorías freudianas de forma más experimental y objetiva.
También profundice en el estudio del aprendizaje por condicionamiento de Pavlov y la teoría de reflejos condicionados de Bechterev. Posterior a ello tuvimos el gusto de coincidir, Vygotsky. En 1924, estuve en el segundo Congreso de Psiconeurología, donde diserté de la idea de Pavlov de los reflejos condicionados. Claramente es una práctica notable, pero carece de cualidad para estudiar los fenómenos psicológicos. Quedé deslumbrado por tu aportación sobre los métodos de investigación reflexológica y psicológica. Fue el primer encuentro a partir del cual pudimos construir juntos un grupo de trabajo en el Instituto de Psicología de Moscú. Precisamente. Uno de los primeros campos de interés mutuo fue revisar la literatura neurológica donde abundaban las concepciones localizacionistas. Aunque al revisar dichas concepciones, la explicación que brindaban no nos pareció suficiente y fue así como fuimos integrando el enfoque sociocultural que planteó Vygotsky después. Al principio empezamos trabajando en el desarrollo de una psicología marxista. Vygotsky, háblanos del fundamento histórico-cultural del desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Dentro de mis investigaciones, destaco la primicia de que existe un desarrollo natural y un desarrollo histórico-cultural. Ya en 1934, hice el planteamiento de que la psicología es una ciencia histórica, evolutiva, dialéctica y semiótica. Donde hay una estructura sistémica, que subyace en las zonas cerebrales que determinarán las formas psíquicas. Cuando hay lugar a una función psicológica, el cerebro humano trabaja como un todo. Partiendo del modelo histórico-cultural que señala Vygotsky, mi propuesta fue que las funciones psicológicas superiores son sociales por su origen, mediatizadas por su estructura, voluntarias y autorreguladas por su funcionamiento y están organizadas en sistemas funcionales complejos. Claramente la conducta se autorregula mediante el lenguaje y los déficits sensorio-motores, como subyace en funciones complejas que están matrimoniadas a la maduración biológica de las zonas corticales del cerebro. Visualizamos el concepto de sistema funcional complejo, que no está localizado en partes concretas solo del córtex cerebral, sino en zonas agrupadas que colaboran juntas, incluso estando distantes. Las funciones más superiores y característicamente humanas, como el lenguaje o el pensamiento, son sistemas funcionales complejos. Es por ello que propongo que las funciones psicológicas tienen un componente histórico-cultural. Donde desarrollamos un comportamiento aprendido, mediante la formación de índole social. Cabe señalar que mis aportaciones más destacables fueron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde mi mayor interés eran las heridas por arma de fuego en el cerebro. Me resultaron fascinantes ya que suelen ser muy localizadas, idiosincrásicas y limitadas. Ello me facilitó el planteamiento de nuevas hipótesis sobre las relaciones entre funciones psicológicas y áreas cerebrales. De esta forma llegué a la conclusión de que una función se altera por lesiones de diferentes regiones corticales y una misma región cortical participa en diferentes funciones. Desafortunadamente, en 1931 dejé el grupo para asumir una posición en Járkov en la Escuela de Psicología. Aunque continué colaborando con Vygotsky. Con mi separación de ustedes, asumí más tarde el cargo de director del Instituto de Psiconeurología y fue alrededor de esa época en la que desarrollé la teoría de la actividad en modificación al planteamiento original de Vygotsky. Lo cual fortaleció mi orientación hacia la pedagogía. Leontiev, tú. Enfócate en el área pedagógica. Gracias por atesorar mis ideologías. Sí, Leontiev. Tú te quedaste en el estadio 1 del desarrollo, jaja. Ash. Ya se pusieron muy neuropsicológicos. Me voy de regreso a mi tumba. ¿Cuáles son los fundamentos tópicos de sus teorías? Existen formas naturales que serán aquellas conductas como la sed o el hambre. Y el comportamiento cultural, que es sujetar un vaso para tomar agua, identificar que el vaso tiene una función y que el método de transferencia de información tendrá una entrada artificial, que es generada de manera espontánea por la sed. Apliqué una metodología de división, donde los fragmentos eran elementos simples, de esta forma ya no conservan sus propiedades de la manera en que se había abstraído. Entonces al descomponer en elementos las totalidades psicológicas complejas, por ejemplo, pude comparar el análisis químico del agua que la descompone en hidrógeno y oxígeno, ninguno de los cuales tiene las propiedades totales. Y cada uno de las cuales posee propiedades que no están presentes en la totalidad.
Es por ello que el todo posee sus propias cualidades. Y determinan las propiedades y funciones de las partes que lo constituyen. De esta manera, este método implica en develar los instrumentos psíquicos del comportamiento cultural y la nueva estructura que crean. Luria, háblanos sobre los bloques funcionales. La génesis de estas funciones psicológicas superiores de entrada artificial, contará con puntos clave en su desarrollo. Primeramente el punto interpsíquico, donde un sujeto que no posee en proceso es expuesto a un modelo que sí lo posee. El punto extrapsíquico se da cuando el estímulo inicial tiene una representación para el sujeto que desarrolla el conocimiento, esta puede ser a través del lenguaje pero solo cuando se apropia del concepto y lo genera de forma personal quedando consolidado, será entonces a un nivel interpsíquico. Sobre los bloques funcionales, en relación a los estudios que realicé, observé que existe una organización vertical que inicia en los receptores periféricos y continúa con las vías ascendentes, terminando en regiones altamente diferenciadas. Cada región tiene una organización especial. El bloque 1 lo formarán las zonas primarias y serán aquellas receptoras de estímulos, el bloque 2 serán las zonas secundarias y serán aquellas encargadas de asociación de los estímulos y finalmente el bloque 3 serán las zonas terciarias, las cuales se encargarán de planificar, organizar y ejecutar acciones, así generando una modulación de la conducta. Es por ello que ante una lesión cerebral se desintegra toda la esfera psíquica y la organización psicofisiológica que subyace de ella. Sin embargo, la localización cronogénica de las funciones cambia. No se pierde totalmente, puesto que las demás se mantienen. Finalmente los estudiantes comprendieron los fundamentos principales de la escuela soviética. Sin embargo, al resolver las preguntas principales, un estudiante se encontrará con una sorpresa. Niñas, tuve un sueño bien raro. ¿Quieren que se los cuente? Finalmente Leonardo cuenta todo lo ocurrido en su sueño, en donde realiza un análisis comparativo sobre los últimos avances tecnológicos en neuroimagen, permitiendo corroborar las vías neurales a través de las cuales se dan los procesos psicológicos tanto básicos como complejos, a lo que la escuela soviética refería como funciones psicológicas superiores.